intestinos, ¿sí? Nosotros ya vimos todo el aparato digestivo, cómo funciona, la anatomía, todo eso ya lo vimos, pero nos quedaba ver la parte de los intestinos, las enfermedades más frecuentes que afectan a los intestinos y además de eso vamos a ver un poquito sobre qué es el cáncer de colon. En realidad vamos a hacer una charla especial sobre el cáncer en general, porque hay un concepto que viene de la medicina y un concepto real sobre lo que es el cáncer, ¿sí? Que no es algo que le toca a alguno en particular porque sí, sino que es un resultado de nuestro estilo de vida, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver en general, porque cualquier lugar donde se afecte va a tener, digamos, la misma causa, digamos. La causa siempre es la misma. Después, bueno, se puede afectar las mamas, se puede afectar el colon, se puede afectar el cerebro, eso es indistinto. Pero, bueno, hoy vamos a hablar, como estamos hablando de los intestinos, hablar un poquito, ¿no?, qué pasa cuando se afecta la parte intestinal. Antes de arrancar, yo les quiero mostrar un video muy cortito que es sobre la anatomía y cómo funcionan los intestinos y todo el aparato digestivo, como para hacer un resumen y de paso, para aquellos que no nos pudieron seguir hasta acá, tienen como un pantallazo general, ¿sí? Entonces vamos a ver que está en castellano y después vamos a ver uno cortito en inglés. El sistema digestivo es responsable de procesar la comida, descomponiéndola en diversas proteínas, carbohidratos, minerales, ácidos grasos y otras sustancias que pasan a la sangre para que puedan ser útiles al cuerpo. Estas sustancias proporcionan el sustrato para construir, reparar y controlar los sistemas del organismo. El proceso digestivo comienza en la boca, donde el alimento se mastica y descompone en pequeñas partes. Las enzimas salivales inician la digestión. El bolo masticado desciende por el esófago mediante movimientos peristálticos hasta el estómago, donde los ácidos lo disuelven. El alimento semidigerido o quimo pasa a través del píloro, barrera muscular del fondo del estómago, hacia el intestino delgado y grueso. A través de los largos e intrincados canales, los nutrientes del quimo se absorben e incorporan a la sangre, dejando atrás los residuos inutilizables. Estos residuos van al colon, donde se reabsorbe la mayor parte del agua hacia la sangre, y luego pasan al recto, donde se eliminan del cuerpo. Cuando los alimentos entran en el estómago, las glándulas gástricas secretan ácido clorhídrico y las enzimas pepsina, renina y lipasa, que ayudan a digerir carbohidratos, proteínas y grasas. La capacidad de un estómago medio es de 1 litro, pero puede aumentar. Cuando está vacío o casi vacío, el estómago se contrae y forma unas bandas rugosas a su alrededor. Se creía que estas contracciones del estómago vacío eran las que producían la sensación de hambre. Ya se sabe que esta sensación la provoca el descenso de los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo. A veces se puede sentir dicha contracción que, junto con el sonido que se produce al pasar la comida por el tracto digestivo inferior, sirven también como aviso de hambre. El intestino delgado es el responsable de finalizar la digestión y de absorber los alimentos en el torrente sanguíneo. Es un tubo angosto de unos 6 metros de longitud. Los alimentos entran en el duodeno, primera parte del intestino, desde el estómago. La bilis y otros jugos digestivos entran en el duodeno desde la vesícula, el páncreas y el hígado, para así poder iniciar el proceso digestivo. Los alimentos digeridos se desplazan con movimientos, llamados peristálticos, a través de la válvula ileocecal hasta el intestino grueso. La digestión tiene lugar en millones de diminutas proyecciones de las células intestinales localizadas en la pared del intestino que se denominan vellosidades. Estas absorben las proteínas y los hidratos de carbono que pasan por los capilares al hígado para el proceso metabólico. Los productos no absorbidos permanecen en el intestino grueso hasta su reabsorción parcial en forma de agua. Los restos pasan a través del ano para su eliminación del cuerpo. El intestino grueso se divide en 8 partes: el apéndice, el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y el ano.
Bueno, lo explican bastante rápido, ¿sí? Pero es como un pantallazo general para que tengan, digamos, la idea de la anatomía y qué va pasando en cada tramo, ¿no? Por ejemplo, el estómago tiene una capacidad de 1 litro. Imaginen que a veces cuando comemos y nos pasamos de lo que comemos, 1 litro es 1 litro, no es más que eso. Entonces ya cuando empieza a avisar y uno ya educó el apetito, cuando llega a 1 litro, listo, no metamos más, porque si no lo sobrecargamos el estómago, ¿sí? Este es más cortito y habla, está en inglés, pero le vamos a sacar el audio y vamos a ir comentando lo que va pasando. Bueno, acá está mostrando lo que pasa. Entra ahí, bueno, está comiendo una porción de pizza, ¿no? La masticación, ahí se mezcla con las enzimas de la boca, ¿sí? Y la lengua ayuda a que el bolo alimenticio pase. Fíjense, esa válvula se cierra, que es la epiglotis, se llama, para que el alimento no pase al aparato respiratorio. Baja por el esófago. ¿Ven esas ondas peristálticas? Se llaman, es como va moviendo el bolo hasta el estómago. Y ahí hace el proceso digestivo el estómago, una parte, el quimo, vieron que es el alimento no digerido totalmente, y va pasando por el duodeno y luego por el resto del aparato del intestino delgado, que se divide en yeyuno e ilio. En esa parte es donde se mezcla y muestra con las secreciones del páncreas y del hígado, ¿sí? Y la digestión se va completando. Entonces las pequeñas partículas de alimento van pasando a través de esas vellosidades. Ven que ahí les muestran los capilares. Y el aminoácido, el hidrato de carbono o la grasa que se absorbió va a la sangre. Y de la sangre al hígado primero y después al resto del cuerpo, ¿sí? El resto de lo que quedó pasa al colon, donde se absorbe agua, se forman vitaminas, se producen mocos, y se termina de excretar a través del ano, ¿sí? Muy cortito, pero es un resumen de lo que vamos a ir viendo hoy. Entonces ahora vamos a arrancar. El intestino, sí, es la porción del tracto digestivo que ustedes van a tener entre el estómago y el ciego, ¿sí? Ahí ustedes vieron todo el tracto digestivo. Les voy a mostrar la imagen. Desde acá tienen, ¿sí? Estos son los intestinos. Ya pasamos el estómago, ya pasamos acá tendrían el estómago, ¿sí? Y ahí empieza el duodeno, que sería la primera porción. El intestino mide entre 6 y 7 metros en total, ¿sí? El intestino delgado. Y tiene un grosor de unos 3 centímetros, para que ustedes tengan una idea. De afuera hacia adentro va a tener varias capas, ¿sí? Acá tienen, estas serían las capas, ¿sí? Ustedes ven acá. Las vellosidades, estas son las que ustedes vieron ahí en el video, ¿sí? Son como pelitos exactamente que tienen adentro capilares, que son los vasos, las arterias, que se van dividiendo en vasos cada vez más finitos y llegan hasta la parte más distal de esa vellosidad para absorber, ¿sí? Absorber todos los nutrientes que uno va comiendo. Y después tenemos la porción venosa, ¿sí? Que es lo que ustedes ven de color azul, siempre se dibujan de esta manera, y los vasos linfáticos, que después cuando veamos toda la parte circulatoria vamos a explicar que no son solo arterias y venas, hay también vasos linfáticos, ¿sí? Que van llevando el resto de lo que queda del material venoso, ¿sí? O sea, todo lo que no se absorbió pasa al sistema venoso y eso es eliminado, es la sangre impura sería, ¿sí? Y fíjense que después van a tener una capa
muscular, ven esto que está acá, son músculos. Fíjense todas las fibras musculares que tiene nuestro intestino delgado, ¿sí? Porque después vamos a ver qué movimientos se producen adentro del intestino cuando llegó la comida, ¿sí? Y van a tener después, bueno, todas estas vellosidades en general que están formadas por un epitelio, se llama, que es un tejido. ¿Ven todas estas células que son como cubos? Todas estas células, cada una de ellas van a ir absorbiendo los nutrientes y de ahí van a pasar a la circulación. ¿Ven? Acá está como más de cerca. Entonces, la función más importante que va a tener el intestino es la de absorción, ¿sí? Esa es la función. Por eso, si ustedes le sumaran esos 7 metros, pudieran estirar las vellosidades también, la superficie es enorme, ¿sí? Es muy amplia, es amplísima porque tiene todos estas circunvoluciones, estas vellosidades que amplían la superficie, ¿sí? De absorción. Y después van a tener el otro, o sea, la primer porción del intestino delgado se llama duodeno, ¿sí? El duodeno es donde se vierte el líquido de la vesícula, que es, bueno, eso nosotros en la charla anterior estuvimos viendo el tema de la secreción de la vesícula, porque es importante, porque no se recomienda extraer la vesícula, sino cambiar la dieta y hacer un tratamiento para ayudar a disolver los cálculos o eliminarlos, ¿sí? Y la importancia de nuestra vía biliar, de nuestro hígado, de la vesícula, porque es el que va a ayudar a digerir, ¿sí? Y a que el estómago que manda ese alimento ácido, porque nosotros tenemos ácido en el estómago, no queme el duodeno, ¿sí? El duodeno tiene una mucosa diferente, un tejido que es distinto al estómago. El estómago tiene una capa muscular gruesa, tiene moco que impide que el ácido autodigiera el estómago, pero el duodeno no. El duodeno recibe ese alimento ácido y ya el páncreas manda una secreción y la bilis manda, o sea, la vesícula y el hígado mandan otra secreción que hace que ese alimento ácido se vuelva alcalino, que es lo contrario, ¿sí? Un alimento más neutro que no va a lastimar al duodeno, ¿sí? Entonces acá empieza, o mejor dicho, se continúa la digestión. Es el lugar más importante de todo nuestro aparato digestivo, ¿sí? Porque es ahí, claro, porque ahí se manda las secreciones del hígado y del páncreas y llega nuestro alimento predigerido en el estómago. O sea que la digestión no se hace en el estómago solamente. El estómago lo que hace es empezar a triturar ese alimento que vino de la boca, que es donde yo ya mastiqué y ensalivé bien. Por eso masticar bien el alimento, por lo menos entre 20 y 30 veces habría que masticar el alimento y ensalivarlo bien. Porque después el estómago, como venimos diciendo, no tiene dientes, o sea que el estómago no puede masticar. Y no tiene enzimas el estómago. El estómago recibe ese alimento que tendría que ser un alimento vivo, con más frutas y más vegetales crudos, porque cuando uno cocina el alimento pierde las vitaminas. Entonces yo como primero la ensalada y después me como el plato de lentejas o las papas o lo otro que yo comí cocido, que nosotros recomendamos que cada vez sea menos la proporción cocida y más la cruda. ¿Por qué? Porque así yo hago trabajar menos a mi páncreas y hago trabajar menos a mi hígado, que no va a tener que estar formando tantas enzimas para digerir el alimento. Y ahora vamos a ver que en el intestino también esos pelitos que ustedes vieron producen enzimas y esas enzimas ayudan a digerir el alimento. Entonces yo lo hago trabajar menos porque le estoy dando ya las enzimas que tiene el alimento, ¿sí? El alimento crudo tiene enzimas, ¿eh? Las enzimas son unas proteínas que a mí me ayudan a digerir el alimento, ¿sí? Entonces ya le mandé la ensalada cruda y después de eso mando lo cocido, entonces ya mi estómago empieza continúa esa digestión que empezó en la boca, ¿sí? Entonces el duodeno se continúa, ustedes fíjense ahí todas esas rugosidades que tiene, pero no tiene todos esos pelitos que ustedes vieron que hay
más adelante. Todo eso que se mezcló con las secreciones del páncreas y del hígado van a pasar al otro, digamos, porción del intestino, que es el yeyuno y el ilion. Eso que yo les mostré acá, del duodeno pasa, se continúa con todas estas asas intestinales, que es el yeyuno, y termina en que es el ilion. Y después de ahí se continúa en el colon, que ahora vamos a ver. Es distinto su anatomía, su estructura muscular, todo es diferente, porque tiene otra función. El yeyuno y el ilion va a tener, más o menos, tienen un diámetro ya un poco menor, entre 2 y 3 centímetros, que es lo que habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Y las funciones que va a tener el intestino delgado es continuar la absorción de ese alimento que se empezó a digerir, y a su vez absorber todos los nutrientes que van a pasar a la sangre y de ahí a todo el organismo, ¿sí? Ustedes van a tener dos tipos de digestión en el intestino. Uno es la física y otro es la química. La física es esto que yo les estoy mostrando acá en la pantalla, ¿sí? Movimientos que son peristálticos y después están los movimientos de segmentación. El intestino necesita el músculo. ¿Por qué? Porque si no tiene músculo no puede hacer estos movimientos, ¿sí? Estos movimientos son como si ustedes agarraran una manga de repostería y empezaran como a apretar de una punta para hacer que salga el contenido del otro lado. Bueno, lo mismo hace el intestino. Aprieta en un lugar y progresa, aprieta en un lugar, progresa. Por eso son anillos musculares. El músculo está dispuesto de dos maneras, a lo largo y en forma circular. Entonces con uno aprieta y con el otro empuja, ¿sí? Las fibras musculares están puestas de esa manera para que progrese el alimento, ¿sí? Y hace este movimiento, ¿ven? El de progresión. Y después está el de segmentación, que son como contracciones así rítmicas, que lo que van haciendo también es ir moviendo el alimento. Por lo tanto, lo que van a hacer con estos movimientos no solamente es hacerlo progresar, sino también ir absorbiendo, ¿no? El alimento. A medida que va tomando contacto con esos pelitos, se va absorbiendo el alimento, ¿sí? Se van absorbiendo todos los nutrientes. Y después está la digestión química, que dijimos que empezaba en el duodeno, con la bilis, con el jugo del páncreas, y obviamente empezó en la boca, pero ahí abajo se continuó, y después el intestino tiene también enzimas que va produciendo, que me va a terminar de digerir lo último que quedó, ¿sí? Que son, por ejemplo, están las dipeptidasas, que son las que van a ir cortando proteínas, hasta el más chiquitito, hasta que me quede el aminoácido. Las disacaridasas, que me van rompiendo los hidratos de carbono hasta lo más chiquitito. Y después tenemos, hay otra enzima llamada enteroquinasa, que también sigue degradando proteínas, ¿sí? Y todo eso se va absorbiendo hasta llegar, bueno, acá tienen más de cerca una vellosidad, bien, acá está como si tuvieran el intestino cortado a la mitad, ¿sí? Esto de acá, tienen como si hubiesen agarrado el intestino y lo cortaran así por la mitad, y van a tener todos los pelitos. Y acá están las fibras musculares, que tienen dos colores porque unas van para un lado y las otras para el otro, ¿sí? Y después de cerquita, ahí tienen las células con todos los pelitos acá arriba donde se va absorbiendo, ¿sí? Y por último, ustedes van a tener el intestino grueso, que el intestino grueso, como bien vimos ahí, tiene varias partes, ¿sí? No es toda una porción larga, que tiene más o menos 1,5 metros de largo, pero que se va dividiendo en secciones y que cada una tiene su distribución y su función. Entonces fíjense, acá está el apéndice, esta es la última porción del intestino delgado, y acá empieza lo que se llama el colon. Esta parte se llama ciego, ¿sí? Esta porción que ustedes ven acá, y acá tienen el apéndice, ¿sí? El apéndice que nosotros vimos la vez anterior, que tiene una función, no está porque sí el apéndice y no da lo mismo sacarlo o dejarlo.
El apéndice tiene una función que es de defensa, tiene células de defensa, al igual que las amígdalas, que también se estilaba sacarlas. El apéndice tiene una función de defensa para nuestro intestino. Ustedes fíjense que la boca y todo el tracto digestivo tiene contacto con virus, con bacterias, con parásitos, con todas las sustancias tóxicas que uno mete en el organismo, y entonces necesita defensa. Por algo está ahí el apéndice, ¿sí? Y en todo el intestino ustedes van a encontrar que hay, digamos, ganglios y células que se encargan de defender, que están por debajo. Imagínense, ustedes la van a encontrar aquí, por acá abajo, ¿sí? Todo por esta zona van a tener células de defensa. Todo por debajo de estas vellosidades hay células de defensa. Hay unas, se llaman placas de Peyer, que lo que hacen es defender al organismo. Por eso todas las alergias alimentarias se producen. ¿Por qué? Porque el intestino es lo que está en contacto con el exterior, ¿sí? Entonces, cualquier sustancia que el cuerpo la considera extraña, ya de ahí empieza la defensa. Entonces aparece el dolor de panza, la diarrea, los vómitos, y de ahí eso va a la sangre. Esas células liberan sustancias químicas a la sangre, entonces me aparecen reacciones en la piel, me aparecen reacciones en los pulmones, todo eso porque el cuerpo tuvo contacto con algo que lo reconoció como extraño, ¿sí? Entonces ahí teníamos el apéndice y después empezamos con el colon ascendente, ¿sí? El colon, ustedes van a ver que van a encontrar una laminita que recubre el intestino, después tienen capas musculares, una capa mucosa que no va a tener vellosidades, por eso es diferente al intestino delgado. El intestino delgado tiene pelitos por todos lados, pero el intestino grueso ya no. ¿Por qué no tendrá las vellosidades? Ya no hay absorción ahí en la cantidad que hay en el intestino delgado. Sí sigue habiendo absorción de agua, algunos nutrientes se absorben. ¿Y qué cosa teníamos ahí? A ver si te acordás, Sil, que hay en el intestino grueso que nos ayuda a formar vitaminas. Hay unos amigos nuestros que están ahí en el colon, que son las bacterias intestinales, ¿sí? Que es la flora bacteriana, que nosotros la tenemos que cuidar porque son nuestros mejores aliados, ¿sí? Nos van a formar las vitaminas, entre ellas la vitamina K y la vitamina B12, que nosotros hablamos, que esa vitamina es muy controvertido porque se dice solamente que se obtiene de los alimentos de origen animal, y nosotros vimos que cuando uno tiene una alimentación más bien crudívora, rica en vegetales crudos, en frutas y en semillas, esa flora está sana. Entonces puede transformar de esos alimentos esas vitaminas. Y además, habían alimentos que nos lo podían aportar desde lo vegetal, no solamente desde lo animal. Y siempre que uno tenga una dieta rica en carnes, en lácteos, afiebra nuestro intestino, lo hace elevar la temperatura porque lo hace trabajar demasiado, y además está lleno de sustancias tóxicas que hacen que nuestras bacterias no sirvan para nada. O sea que la anemia está siempre presente, que ahora vamos a ver cuando hay problemas de colon hay anemia, ¿sí? Porque nosotros estamos malnutridos, nuestra sangre es una sangre impura, ¿sí? Así que nosotros a nivel del colon vamos a absorber, como vimos, agua, absorber algunos nutrientes y formar vitaminas, además de las millón de funciones que tienen esas bacterias que nos protegen de gérmenes, de parásitos, tienen una función ahí muy importante. Y cuando uno también abusa de los antibióticos, ¿sí? Hacen un uso persistente de antibióticos, barre constantemente la flora. Entonces nosotros nos estamos boicoteando a nosotros mismos, Bueno, y el ciego sería la última. El ciego es, la primera porción, que tiene más o menos entre 5 y 7 centímetros. Y esto que yo les puse acá es
es un dato, ¿sí?, interesante, que es un punto doloroso cuando hay problemas de apéndice, ¿sí?, que también eso lo vimos la vez anterior, lo charlamos, que se llama punto de McBurney, y tiene justo esa disposición que está acá, es donde aparece el dolor, es un dolor persistente, localizado en un solo lugar. Y nosotros vimos que en etapas incipientes uno con las cataplasmas de barro, con el tratamiento, se puede resolver esto, ¿sí?, sin llegar a la cirugía. Bueno, y acá tienen el colon completo. Fíjense que tienen la porción ascendente, que va, hasta acá sería el ciego, unos 7-8 centímetros, después tiene la parte que sube, el transverso, y finalmente tienen el descendente, el sigmoideo, y el recto y el ano. ¿A qué les hace acordar o qué estimulan ustedes cuando ustedes hacen los tratamientos con agua? ¿Cuál de estos tratamientos ayudan a desinflamar esta zona? Y especialmente con el movimiento específico de lo que yo les estoy marcando, ¿sí? Empezamos en el ciego, colon ascendente, transverso, sigmoideo. ¿Cuál es el enema? Sería la manera en la que uno limpiaría por dentro. Y por fuera, que sigue justo el baño de asiento. El baño de asiento se inicia en la parte de la fosa ilíaca, derecha, sube, sigue la, digamos, disposición del colon ascendente. Nosotros hacemos el movimiento sobre el colon transverso, descendente, y vamos hasta donde está el recto y volvemos a subir, ¿sí? Y fíjense que bajamos porque tomábamos agua y nuevamente hacíamos el movimiento con el paño, ¿sí? Ese movimiento tiene la función de desinflamar toda la parte digestiva, pero principalmente el colon, que es donde quedan retenidas todas las materias putrefactas de nuestro intestino cuando trabaja a altas temperaturas, ¿sí? Esto más para que vean por qué hacemos esos movimientos, porque sigue la disposición del colon, ¿sí? Y finalmente van a tener la última porción, que es el recto, y que tiene otra disposición, el músculo digamos, dispone de una manera distinta, no es exactamente igual, ¿sí? Fíjense que tiene pliegues transversos, está el músculo elevador del ano, tiene un esfínter, que un esfínter es un músculo que se dispone en forma circular, tanto interno como externo. Cuando uno se aguanta las ganas, por decirlo así, lo que está contrayendo es el externo. El único que uno puede controlar con el sistema nervioso es el esfínter externo, ¿sí? Entonces cuando uno aguanta por una cuestión, quizá no está en un lugar que sabe que no puede ir, o bueno, cada uno sabe, ¿no? A veces que uno tiene que esperar porque culturalmente no somos como los animalitos que vamos a cualquier lado, aguantamos y se contrae ese esfínter, ¿sí? ¿Y dónde queda la materia fecal? Queda alojada en la zona, en esta zona, ¿sí? Esto que ustedes ven acá se llama ampolla rectal. Y eso se va dilatando. Cuando uno es constipado crónico, eso se dilata, se dilata, se dilata. O sea, tiene una gran capacidad de acumular materia fecal. Hasta que llega un punto, hay gente que ha llegado a retener una semana, 2 semanas, ¿sí? Y eso se va acumulando porque uno sigue comiendo, no es que no come o no se siguen acumulando ahí desechos, ¿sí? Y eso tiene una gran capacidad de dilatación. En los chicos lo que pasa muchas veces, cuando son constipados crónicos, llega un punto de aguantar y aguantar y aguantar por tanto tiempo, ¿no? Que viven haciendo, bueno, hacen enemas, o ahora se usan unas sustancias que son como osmóticas, se llaman, y eso hace que vayan de cuerpo, pero no cambian los hábitos, ¿sí? Eso se va dilatando tanto que pierde el tono, el músculo, y se transforma en un músculo sin tono. Entonces después tienen incontinencia, ¿sí? O sea, deja de funcionar su intestino por retención crónica, ¿sí? Por malos hábitos alimentarios
y esto asociado a que tienen infecciones urinarias, bueno, un montón de cosas, de problemas que trae esto, ¿sí? Eso como para que ustedes tengan la idea de cuánto puede llegar a contener el recto, ¿sí? Un montón, tiene una gran capacidad de contener la materia fecal. Y todos los músculos que ustedes ven alrededor son para cuando uno hace el acto de defecar, ayudan a contraer, evacuar y vaciar, ¿sí? Bueno, y después van a tener, bueno, acá es un corte longitudinal sería, ¿sí? O sagital. Acá ven el recto de costado sería, ¿sí? Y por delante lo que van a tener, esto sería, acá hasta que aparece el mouse, ¿sí? Van a tener acá la uretra, la vejiga, por delante, o sea, por delante del recto nosotros tenemos la vejiga si somos varones. Si somos mujeres tenemos primero los órganos genitales y por delante la vejiga. Está el recto, el aparato genital y por delante la vejiga. En el varón directamente es el recto y la vejiga, ¿sí? Entonces esto sería un aparato de un varón. Acá tiene la vejiga, sería la próstata. Por eso uno de los exámenes que se le hacen a los adultos, a los hombres, es un tacto rectal para palpar la próstata, ¿sí? Como está acá, uno al palpar esta zona puede ver si hay agrandamiento de la próstata o no. Bueno, y dentro de las funciones y de las enfermedades que van a afectar al aparato digestivo y a los intestinos, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de lo que nosotros hemos aprendido hasta acá, una persona que sufre de constipación o a ir de cuerpo de forma líquida, ¿sí? O sea, intercalar entre no voy de cuerpo o constipado, que habíamos dicho que mínimo tiene que ser 2 veces por día, ir de cuerpo, materia fecal formada, de color bronceado tiene que ser, ¿sí? Si no vamos de cuerpo así, hay problemas principalmente en nuestro aparato digestivo, porque vimos que todos los problemas empiezan ahí. Todas las enfermedades que se llaman enfermedades adquiridas sería, no una persona que nació con una enfermedad o alguien que se accidentó en la calle, que son los otros 2 tipos de enfermedades que hay. Bueno, puede ser una fractura, puede ser un accidente de auto, eso tiene su solución, ¿sí? O aquel que nace con tiene un problema cardíaco, que tiene que ir a una cirugía, esos son otro tipo de enfermedades. El resto, los que van por el medio, son todos problemas que empiezan en el aparato digestivo, ¿sí? Entonces, fíjense que lo importante que es saber escuchar a nuestro aparato digestivo, entender que si uno tiene constipación o no hace de cuerpo de esta manera o se alterna con diarreas, el problema está ahí, ¿sí? Y el problema, ¿cómo se explica? Se explica porque uno tiene aumentado el trabajo digestivo y ese aumento de trabajo digestivo inflama, ¿sí? Inflama la sangre de tal punto que uno en vez de trabajar, o sea, mi estómago, mi intestino, mi colon, en vez de trabajar a 37 grados, que es lo que tiene que trabaja a 38, a 39, ¿sí? Y siempre que hay calor, ¿qué pasa con la comida cuando yo la dejo al sol en pleno verano, 30 grados? Se fermenta y se pudre. Entonces, en mi intestino pasa lo mismo. Si yo dejo la comida a altas temperaturas, se pudre, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces todos los tratamientos que nosotros vamos aprendiendo acá tienen como base desinflamar el aparato digestivo. ¿Cómo desinflamamos? Empezamos con la alimentación. Primero que todo, uno si tiene un padecimiento, llámenle, tuvo problemas de colesterol, problemas... bueno, como nos comentaban recién, ¿sí? De azúcar en la sangre, problemas de una neumonía, una enfermedad de los niños, bueno, cualquiera problema empieza en el aparato digestivo y hay que desinflamar el aparato digestivo. Y ahí
la cosa empieza a mejorar, ¿sí? Lo mismo, anemia, problema de tiroides, lo que ustedes le quieran decir, es siempre algo integral. ¿Y dónde empieza? En las putrefacciones que se forman en el intestino, ¿sí? Entonces uno tiene que saber ir escuchando a su cuerpo qué le va avisando, ¿no? Si vamos de cuerpo, ¿cómo vamos de cuerpo? Si siempre sufrimos de dolores de estómago, si tenemos frialdad de manos y pies, que eso nosotros aprendimos que, ¿qué significa tener manos y pies fríos? Que la sangre, ¿dónde está? ¿En la piel? No, está en el aparato digestivo, está todo el tiempo ahí, porque no le doy descanso, no le doy respiro a mi aparato digestivo. Entonces la piel está fría, está pálida. Si ustedes van a ver gente, empiecen a mirar ahora por la calle, van a ver la gente con palidez, no rosada, como una persona sana tendría que ser. Y siempre, esto es algo más que sufren las mujeres de manos y pies fríos, porque la constipación, lastimosamente, es un problema principal de las mujeres, ¿sí? Los hombres también lo padecen, pero el tema, o sea, el problema, el padecimiento se ve más en las mujeres, ¿sí? Y fíjense, si nosotros nos alimentáramos de frutas, ensaladas, semillas, que son todas las que ustedes quieran, nueces, almendra, maní, cualquier oleaginosa, pero principalmente las nueces, las almendras y las semillas de chía, lino, girasol, sésamo, todas molidas, que además de ofrecernos calcio y de los aceites grasos esenciales que nosotros aprendimos también, que los podemos sacar de ahí, que no es necesario que comamos alimentos de origen animal para obtenerlo, más la fruta, más la verdura, tenemos los hidratos de carbono, tenemos las proteínas, tenemos las vitaminas que necesitamos y las que no las fabrican nuestras bacterias. Así que si uno va a lo que dice la escritura, que dice frutas y semillas os daré para comer, tenemos ahí el resumen. Y con eso empezamos a desinflamar, empezamos con la comida. Entonces cualquier problema que hay de intestino o de lo que sea, hay que empezar con la alimentación. Igual nosotros lo que vimos es que ante cualquier enfermedad, ¿qué era lo primero? El ayuno. El ayuno es de agua y si no se tolera, por lo menos de jugos de frutas, pero principalmente tendría que ser de agua, ¿sí? Y hay que tener en cuenta el tema de limpiar el intestino de una manera muy sencilla que nosotros aprendimos acá, que son con los enemas, que no es algo complicado, lo pueden hacer cualquiera de ustedes en su casa, no tiene contraindicaciones, no tiene ningún tipo de problema hacer un enema, ¿sí? Todos los mitos que hay alrededor del enema son todos mitos, porque antiguamente dice que todas las familias tenían un irrigador con todo el sistema en su casa y ante cualquier problema se hacía un enema, ¿sí? Entonces es un poquito también el tema de el miedo a lo que no se conoce, ¿sí? Pero si uno hablara con gente de un poco más grande que nosotros, nos diría eso, ¿sí? Así que principalmente tener en cuenta la constipación o la diarrea, empezar a desinflamar con la alimentación, empezar con un ayuno por lo menos de 2 o 3 días de agua y después arrancar, ¿sí? Con la alimentación con jugos de fruta y las verduras crudas, ¿sí? Y por otro lado, ustedes lo que van a tener también es tener en cuenta los otros tratamientos de los que hablamos, ¿sí? Que son o los baños de vapor o las cataplasmas de barro, algo que uno tendría que incorporar para todos los días de su vida, si es posible, dormir o si no tienen el barro, aunque sea una compresa de agua fría en la panza, ¿sí? Una toalla mojada con agua fría, la estrujan, se la ponen sobre el abdomen, se cubren con algo aislante, ¿sí? Algún buzo de polar o algo de lana, lo que tengan, y el cuerpo bien caliente siempre. Primero se dieron una ducha de agua tibia, se metieron en la cama, una bolsita de agua caliente y se ponen el paño y duermen toda la noche con el paño. Lo mejor es la cataplasma de barro, porque el barro habíamos aprendido que no solo desinflama, sino que absorbe todas las impurezas. Entonces fíjense, tiene una doble acción. La compresa lo único que hace es desinflamar, pero el barro tiene ese plus, digamos, ¿no? de absorber las toxinas.
Y con eso, fíjense, ya enemas, las cataplasmas de barro más la alimentación, ¿sí? Y después hay que agregarle las otras cosas, el baño de vapor o el baño de asiento. El baño de asiento va desinflamando todo el aparato digestivo y ustedes van a ir viendo cómo eso va mejorando los síntomas, ¿sí? De lo que venga, de lo que tengan, lo va a ir mejorando. Yo les voy a nombrar algunas de las enfermedades más comunes o más conocidas del intestino. Nosotros hablamos de la diarrea, hablamos de la constipación, hablamos de los vómitos, todos como síntomas generales. Ahora vamos a ver algunas de las cosas particulares, ¿sí? Una puede ser que padezca o tenga problemas de divertículos, ¿sí? Es muy común escuchar si yo tengo divertículos o me dijeron que puedo tener divertículos. Bueno, dos palabras, ¿qué son los divertículos? Son dilataciones en el colon. Ustedes vieron, este sería un corte de un intestino, como si le hubiésemos sacado acá un pedazo. ¿Y qué es lo que ustedes ven acá? ¿Qué parecen? Como bolsitas, ¿no? Que salieran del intestino. ¿Eso por qué se produce? Al ser constipado crónico, ¿sí?, el intestino se empieza a dilatar en lugarcitos, pequeños lugarcitos que van acumulándose, o sea, por hacer fuerza para defecar. Eso es como si saliera para afuera, con el tiempo. Entonces se dice que una dieta rica en carnes, rica en hidratos de carbono, de harinas blancas y en lácteos, produce esto, ¿sí? Y poca fibra, poca verdura, poca fruta. Y hablamos de verdura, es verdura de hoja, no solo zapallo y papa hervida, porque eso no nos va a hacer ir de cuerpo, ¿sí? Nos va a ayudar, no digo que no lo coman, está muy bueno que empiecen por eso, pero tiene que haber fibra, ¿sí? Fruta es lo más importante, por eso nos barre todo el intestino. Cuando no hay eso, se empiezan a producir estas dilataciones. Y fíjense que la porción donde más frecuentemente pasa esto es en esta zona. Colon sigmoideo, ¿sí? Colon descendente y colon sigmoides, en esta zona. Si yo se los tuviera que marcar en su panza, ¿sí?, en su abdomen, eso está en la fosa ilíaca izquierda, se llama, que es un cuadrante que está por debajo, ¿sí?, del ombligo, y un poquito más hacia la izquierda, donde ustedes se pueden palpar un huesito que es la espina ilíaca, se llama. Desde el ombligo hasta ese hueso que ustedes se pueden palpar, en esa zona está esa porción final del colon. Y ahí aparecen los síntomas, ¿sí?, que es un dolor parecido cuando se impacta un pedacito de materia fecal, que son fecalitos, se llaman, es como si fueran piedras, se impactan y tapan esas bolsitas que ustedes ven ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Empiezan a haber síntomas como de apendicitis, ¿sí? Un dolor agudo, en vez de estar del lado donde está el apéndice, aparece del lado contrario. Y esto se ve en los adultos, esto no es un problema de los chicos, Esto es un problema de adultos. ¿Por qué? Porque uno trae arrastrando años y años la mala alimentación. Y al ir arrastrando esa alimentación carente en fibra, no hacer actividad física, no tomar agua, bueno, y todas las cosas que uno ya sabe, empieza a pasar esto. Y ya después de los 60 años aparecen todos estos síntomas, ¿sí? Dolor. Primero va a aparecer un dolor vago, diarrea, constipación, quizá vómitos pueden aparecer, de vez en cuando padecer algún vómito, hasta que aparecen las manifestaciones agudas, que es el dolor agudo, intenso, ¿sí?, en el mismo lugar que yo les mostré en esta imagen, que sería de la apendicitis, o del apéndice, mejor dicho, pero imagínense de este lado, ¿sí?, del lado contrario, a la misma altura, sería este punto, bueno, por acá, Y sumado a eso van a tener, a veces hay como una febrícula. Eso está mostrando que el organismo está queriendo depurar
todas las impurezas que ya se han acumulado en esa zona del colon y que a mí me están inflamando, ¿sí? Me están avisando que ya el cuerpo no puede eliminar esas impurezas, que hay un problema, ¿sí? Ustedes imaginen su cuerpo como si fuera un lugar donde entran nutrientes, pero entran también elementos que se tienen que eliminar, ¿sí? Y ese equilibrio tiene que estar todo el tiempo entre lo que entra y lo que sale. Una vez que yo superé la basura que metí adentro, aparecen los síntomas, ¿sí? Como para cuando yo llené el tacho de basura hasta que no entra más nada, se empieza a rebalsar. Bueno, eso pasa con el cuerpo. Cuando yo ya no tengo capacidad de eliminar las toxinas, se acumula y empieza a rebalsar y a dar síntomas. Uno es, por ejemplo, la diverticulitis, ¿sí? El tratamiento para esto es lo que acabo de nombrar hace un instante. Si usted todo va a ser lo mismo, así que no hay mucha cosa complicada en esto. Es entender cuál es el problema inicial y empezar a hacer los cambios de a poco, ¿sí? Si uno tiene un problema agudo, bueno, no hay mucho que esperar, no hay mucho que pensar. Hay que hacer el cambio urgente o se van a la cirugía, ¿sí? No hay mucha vuelta, ¿sí? Hay que tomar la decisión y cambiar rápido. Pero si uno nota que hay cosas que no están funcionando bien, empezar a hacer los cambios, ¿sí? Porque si no, se va acumulando hasta que después aparecen cosas peores como las que vamos a ver ahora, ¿sí? Que es esta, ¿sí? El cáncer de colon. Yo les voy a dar como si fuera un pantallazo muy general del cáncer, que es lo que les acabo de decir. El cáncer es un desequilibrio del organismo que se intoxicó a tal punto que trató con toda su buena voluntad de sacar la basura del cuerpo, pero no lo logró hacer. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Inflamación, 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 y literalmente el cuerpo se empieza a pudrir, ¿sí? En algún lugar. A veces se encapsula, porque a veces dicen está encapsulado o está diseminado. Bueno, el tema de que esté encapsulado significa que el cuerpo, como un mecanismo de defensa, localizó las toxinas en un lugar y las dejó ahí, ¿sí? Entonces empieza a ser un síntoma de que mi cuerpo tiene algo extraño que está comprimiendo, me comprime el estómago o me comprime un vaso, la aorta o algún nervio, entonces empiezo a sentir dolor o empieza a empujar el estómago y siento que todo el tiempo presento vómitos o dolor de estómago, ¿sí? O como vamos a ver acá, empiezan a aparecer síntomas de sangrados que aparecen por el ano o en la materia fecal, que a veces se ve y a veces es imperceptible, y el cuerpo lo tiene ahí, hasta que en algún momento eso empieza a, intoxicar la sangre, porque la sangre toda está intoxicada, no es que está solo en el colon el problema, está toda la sangre intoxicada, me empieza a afectar el hígado, empieza a afectar el cerebro, y aparecen manifestaciones de malignidad en otros lugares del cuerpo, ¿sí? Eso es como para que ustedes tengan una idea, que el cáncer no es algo que a mí me agarra o a mí me apareció porque me tocó, sino porque, sí, me tocó, pero me tocó porque yo hice un desarreglo en mi estilo de vida, ¿sí? Entonces fíjense, ¿a qué se le dice cáncer de colon? ¿Sí? Es el cáncer que aparece en el intestino grueso, en la porción que les mostré que hacía ese marco. Puede aparecer en cualquier lugar, como ustedes ven ahí. Esto estaría en la parte descendente, en esta imagen que tienen acá, en la porción descendente. Y hay otros cánceres también que pueden aparecer y que afectan el colon, que son los linfomas, los melanomas, pero que en realidad es manifestaciones en otras partes del cuerpo de la misma intoxicación de la sangre, ¿sí? O sea, puede manifestarse en la piel, como puede manifestarse en el pulmón, y después aparecer en el colon alguna manifestación de malignidad, que en realidad es porque esa misma sangre está circulando, y donde más se inflamó, ahí aparece el problema, ¿sí?
Fíjense, según la Sociedad Estadounidense de Oncología, el cáncer colon rectal es una de las causas más importantes de muerte en los Estados Unidos, ¿sí? No estamos hablando de la desnutrición, no estamos hablando del SIDA o de un montón de otras enfermedades que también aparecen y se llevan muchas personas por año, sino estamos hablando del cáncer de colon, que es una de las principales causas de muerte, ¿sí? Y digamos, las principales causas, esto es lo que yo se los marqué, más que nada para que ustedes vean que desde la medicina se habla de cuáles son las causas del cáncer de colon. No es que no se sabe o que no se dice, está bien presente el tema del cáncer de colon, pero hay mensajes contradictorios, ¿no? Yo a un niño no le puedo decir que no coma carne cuando es chico porque se desnutre. Entonces el chico aprende toda su vida que si no come carne no tiene sus nutrientes, si no toma lácteos no va a tener el calcio y todo lo que necesita. Pero cuando es viejo tiene cáncer de colon. ¿Y por qué tiene cáncer de colon? Por esto que ustedes van a leer acá, que eso lo dice la Sociedad Americana de Cáncer, ¿sí? Más de 60 años, ¿por qué? Porque ya llegó un estado de contaminación de la sangre y mal estilo de vida que obviamente va a manifestarse en una persona mayor y no en un chico, aunque hay cánceres de colon que aparecen en los niños, eso también, pero no es lo más común, o sea, lo común es verlo en un adulto, ¿sí? ¿Cuál es la otra causa que ustedes tienen ahí? Esto lo ponen ellos, ¿sí? Alimentación rica en carnes rojas o procesadas, dieta rica en grasas de origen animal. O sea que está bien claro que la alimentación rica en grasas de origen animal, la que sea, acá te ponen las carnes rojas, pero cualquier alimento de origen animal, me va a predisponer al cáncer de colon. Tener cáncer en otra parte del cuerpo, porque muchas veces se dice que hacen metástasis en el colon, pero nosotros sabemos que es porque la sangre está intoxicada y va a manifestarse también a nivel del colon. Que tengan pólipos, ¿sí? Los pólipos son como inflamación de la mucosa del colon, que va formando como unos deditos, y eso con el tiempo después aparece bien la malignización, pero en realidad lo único que me está hablando ahí es de que hay inflamación del intestino por mi mal estilo de vida. Hay otras enfermedades, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, que son enfermedades, se las conoce como autoinmunes. Son terribles, son enfermedades muy, muy terribles, ¿sí? Estos sí aparecen en los chicos, y terminan degenerando en un cáncer de colon. Después en algún momento, si quieren, se puede hablar de estas enfermedades, quizás no son tan conocidas, pero se tratan como realmente como si fuera un cáncer. Se extrae casi por completo el intestino, sabiendo que, bueno, que hay una causa, que es el mal estilo de vida, los factores emocionales, todo eso ayudan a desencadenar estas enfermedades, ¿sí? Tener antecedentes familiares de cáncer de colon, ¿sí? Pero bueno, si el estilo de vida se mantiene, va a aparecer. Cáncer de mama también se asocia con el cáncer de colon. ¿Por qué? Por lo que uno come, porque lo que uno come, que me va a afectar a mi intestino, también va a afectar las mamas, ¿sí? Los lácteos, principalmente los lácteos, son causa de cáncer de mama, ¿sí? Ciertos síndromes genéticos que también, si hay personas que nacen con enfermedades de los genes, que tienen más riesgo de desarrollar un cáncer de colon que otras, Entonces, ¿cuáles los síntomas del cáncer de colon? Todo lo que yo les dije antes, ustedes lo tienen que pensar como que todos somos potenciales pacientes oncológicos, ¿sí? Todos somos potenciales enfermos de cáncer. ¿Por qué? Porque si mantenemos nuestro mal estilo de vida, muy probablemente ustedes empiecen a observar un poco más de su familia, de sus amigos, si no hay por lo menos un enfermo de cáncer o alguien que haya tenido cáncer o alguien que haya muerto de cáncer. Por lo menos yo creo que no tendría estadísticas acá, pero cada vez es más y más y más frecuente, ¿sí? Sin tener que ir a mirar estadísticas, se ve, ¿no?, cómo las enfermedades de este tipo empezaron a hacerse más frecuentes por la
intoxicación general que hay y por todos los tóxicos que tienen los alimentos, ¿sí? Todo, absolutamente todo. Estamos bombardeados de una manera tal que hay que encomendarse a nuestro Padre para que nos muestre qué comer, porque cada vez es peor, ¿sí? Y como síntomas yo les marqué dolor abdominal bajo, sangre en la materia fecal, diarrea o constipación o algún otro cambio en las deposiciones, las heces acintadas se llama, eso es cuando ya digamos, la malignización del colon fue como aplasta la materia fecal porque se engrosó. Fíjense ahí en la imagen, por ejemplo, esta porción, ven que está acá como achicado el colon. Entonces imagínense, la materia fecal va pasando por estas zonas todas como achicaditas y se empiezan a formar como cintas. No sale la materia fecal formada, sino acintada. Eso es un síntoma de que puede haber un estrechamiento adentro y es por la malignización del colon, ¿eh? Y después la pérdida de peso sin una razón. Uno ya cuando empieza ese proceso de digamos, de intoxicación tan importante del cuerpo y de la sangre, se empieza a ver como una autodigestión de las células, ¿sí? Que el organismo está tratando como de limpiar y aparece todo esto, ¿sí? Bueno, y acá yo solamente les marqué, existen pruebas y exámenes, ¿sí? Para ver si una persona tiene un cáncer de colon. Una de ellas es el examen físico, le palpan el abdomen y a veces hay masas que se pueden palpar. Otra puede ser el tema de las radiografías. Hay estudios se colocan cámaras de endoscopía y se ve adentro el colon, y eso sería el diagnóstico definitivo, mirar el colon y ver las lesiones que son sugestivas de un tumor, ¿sí? Y cuando uno ve, junto con las tomografías y demás estudios que se hacen estadificación del tumor. Yo les voy a explicar todo esto para que ustedes sepan, para que conozcan, porque si ustedes después tienen algún conocido o alguien que está padeciendo esto o lo ha tenido, sepan lo que se suele hacer, ¿sí? Se divide en estadios. El estadio depende de cuán afectado está el colon y cuánto se diseminó a la sangre o a otros órganos, y depende de eso se hacen distintos tratamientos. Uno de ellos es, por ejemplo, el primer estadio sería un cáncer muy incipiente que afecta la capa más interna del intestino, ¿sí? Este es el estadio que ustedes ven acá, el estadio 1, ¿sí? Acá. Después tienen el siguiente, que es el cáncer en las capas más internas del colon, ya empieza a avanzar. Llega hasta el músculo, ven que acá ya pasó al músculo, y finalmente se disemina a otros órganos, ¿eh? Esos son todos los estadios que van pasando a medida de que esas digamos, células que ya se alteraron porque están tan intoxicadas, que ya son células malas, ¿sí? No son células buenas, son células anormales, empiezan a crecer de manera desenfrenada y empiezan a comerse el intestino, ¿sí? Hay trabajos de personas que comparan los tumores a el tejido que forma un bebé, ¿sí? O sea, cuando uno está en la etapa de embarazo, el, digamos, crecimiento del feto en el útero se compara a un tumor, ¿sí? Sería así, parece algo como si estuviera diciendo, pero ¿por qué? Porque las células crecen a una velocidad tan, digamos, importante, porque tienen que formar un organismo nuevo, y van invadiendo el útero, lo invaden los vasos sanguíneos y demás hasta formar la placenta, que se comportan como un tumor. Y hay muchos, especialmente un bioquímico que es el que descubrió lo que se llama el ciclo de Krebs, que es el ciclo de la respiración de las células. Él lo que descubrió es que las células cancerígenas se comportan igual que las células que forman un bebé. Entonces, por eso es que invaden, ¿sí? Son células que crecen de manera alocada, pero como están en el colon, son células parecidas al colon.
Si uno tiene un tumor en el hígado, son células que crecen de manera alocada, pero son las células del hígado, entonces tienen características similares a las del hígado. ¿Se entiende? Y si fuera la de un bebé, son células que crecen de manera acelerada, pero formando un organismo nuevo, ¿sí? Entonces por eso funcionan de esta manera. Crecen y empiezan a invadir los vasos y ya después se diseminan a otros órganos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trata? Cuando llegan al estadio, hasta el estadio 2, ¿sí? Y 3, no, obviamente, ¿cómo se trata? Convencionalmente la medicina, ¿cómo lo trata? Operando, ¿sí? Cuando llegaron al estadio 3, hasta el estadio 3 se saca el pedazo de colon que está dañado o que tiene el tumor. Ya pasado el estadio 3, como esto ya se diseminó, se hace quimioterapia, radioterapia y se combina a veces con cirugías paliativas, ¿sí? Se aboca el intestino al exterior como para que siga funcionando, pero esos serían los tratamientos en general, ¿sí? ¿A qué va todo esto? ¿Por qué yo les comento esto, no? Para que sepan que hasta qué punto se puede llegar con el mal estilo de vida y que ni extirpando el intestino ni tratándolo con quimioterapia o radioterapia va a mejorar la cosa. ¿Por qué? Porque si mi sangre está intoxicada, si todo mi organismo está dañado, por más que me saquen un pedazo en todo el colon, el problema va a seguir. ¿Qué pronóstico se da a una persona que la operaron si estaba hasta el estadio 3? 5 años de vida, digamos, ¿no? De supervivencia. En algunos casos dice que viven más tiempo. Ya pasado el estadio 3, no dicen la cantidad de años, pero obviamente es menos de 5 años, ¿sí? ¿Cómo se trata el cáncer de colon? De manera natural. Igual que el cáncer gástrico, que es lo que hablamos la vez anterior, ¿sí? El ayuno, la dieta con jugos de fruta, las frutas, después empezamos con los alimentos crudos, los baños de asiento, las frotaciones, los baños de vapor todos los días, ¿sí? Y esto obviamente de manera indefinida hasta que desaparezcan los síntomas y finalmente mantener ese estilo de vida para siempre, ¿sí? No es que pueden volver a un estilo de vida anterior, pero existen formas de tratarlo de manera natural. Me estaba olvidando también de los lavados intestinales, ¿sí? De los enemas, pero el mismo, digamos, esquema que venimos nombrando se puede hacer en este caso, ¿sí? Por eso no me voy a explayar mucho porque ya lo vimos y es poner en práctica esto, ¿no? Pero si uno ayuda, o sea, ¿por qué? Porque todos estos tratamientos ayudan a depurar el organismo, ¿sí? Limpiarlo. Entonces yo estoy ayudando a lo que mi pobre organismo ya no pudo más. Y el mismo organismo empieza a regenerar la parte dañada, ¿sí? Entonces, una vez que yo empecé a hacer todo esto, el cuerpo puede empezar a limpiar y a regenerar aquello que se dañó, ¿sí? Y por último, yo les quería nombrar un poquito la última parte del intestino. También tiene enfermedades o problemas que nos pueden afectar, que es el prolapso del recto, la inflamación del ano, tumores también pueden aparecer en la última porción, fisuras, fístulas y las hemorroides, que muchos sufren de hemorroides. Entonces vamos a ver esto. El prolapso rectal es la salida digamos, de la última porción del intestino por el recto, ¿sí? Por el ano, se puede ver la salida, ¿sí? Esto está íntimamente relacionado, todos los problemas de esta última porción con la constipación, ¿sí? Está directamente relacionado. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero yo voy todos los días de cuerpo. 2 veces por día, si yo tengo 2 comidas en el día importante, mínimo 2 veces por día tengo que ir de cuerpo, ¿sí? Y tiene que ser abundante, de color bronceado, no olorosa, no tengo que hacer materia fecal olorosa porque eso habla de que hay putrefacción, ¿sí? Ustedes me van a decir, pero bueno, si es materia fecal tiene que tener olor, ¿cómo no va a tener olor? No tiene que tener olor, ¿sí? Entonces, hasta que no lleguen a eso, no paren, porque si no, el problema todavía está, ¿sí? No quiere decir que van a tener un prolapso rectal, pero
Bueno, esto es como un ejemplo de algo que puede llegar a pasarles, ¿sí? Normalizar la digestión, refrescar el interior del vientre con cataplasmas de barro durante la noche, régimen vegetariano, mucha fruta. Fortificar los órganos del bajo vientre con actividad física, ¿sí? Ustedes tendrían que averiguar qué actividad física sirve para fortalecer más los órganos del bajo vientre, ¿sí? Especialmente las flexiones, es lo que como norma general habría que hacer. Todo lo que, las materias morbosas, bueno, todas las putrefacciones intestinales, eliminarlas con los baños de asiento y los enemas, ¿sí? Y observar el régimen de salud. Los tumores de ano es lo mismo que hablamos para el cáncer gástrico y para el cáncer de colon, es todo igual. Lo que agrega acá es un fajado de barro alrededor del vientre y riñones y entre las piernas con un lienzo plegado, porque ahí estamos como también yendo a la zona final donde está afectándose, que es el ano, ¿sí? Las fístulas de ano, que una fístula es algo que comunica dos cavidades, ¿sí? O sea, una cavidad con el exterior. Entonces yo tengo el ano comunicado por alguna parte de la piel por un orificio, ¿sí? Y de ahí sale. ¿Por qué pasa esto? Porque el cuerpo tiene que eliminar sus impurezas, entonces busca, ¿sí? Algunos se formó un absceso, otro formó una úlcera y por ahí drena y drena y drena, como suele pasar, ¿sí? Las úlceras varicosas en las piernas, son zonas por donde el cuerpo está sacando la basura, ¿eh? Y la fístula es una de estas cosas. Entonces hay que normalizar la digestión, lo mismo, ¿sí? Todos los días los baños de asiento, 1 o 2 veces, y lo que cambia es que sobre la boca de la fístula habría que colocar, eso se llama emplasto de fenogreco, es una planta medicinal, ¿sí? Que habría que cambiarla cada 10 u 8 horas. Es como si hicieran una cataplasma, pero le van a agregar esa planta medicinal. Habría que averiguar cuál otra se podría usar si no se consigue esta, ¿no? Que tenga una acción similar al fenogreco. Y las hemorroides, para terminar, es el ensanchamiento de las venas. No sé si se llega a ver esta imagen, ¿sí? Esto sería un corte como frontal del cuerpo. Acá van a tener músculo, ¿sí? Y este es el recto, como cortado de adelante. Y todo esto que ustedes ven son dilataciones de las venas que están allí. ¿Por qué? Cuando la sangre está impura y está intoxicada, circula lento. Eso lo habíamos aprendido por física, ¿sí? La física a mí me dice que si yo tengo un líquido espeso, circula a baja velocidad por cualquier tubería, ¿sí? Yo tengo mi tubería, mi caño, si mi líquido es un líquido viscoso, como la miel, habíamos dado una vez el ejemplo, la miel cuando está a baja temperatura, ¿sí? O sea, la miel en general es un líquido que tiene la capacidad de ser viscoso, ¿sí? Si yo lo hago circular por un tubo, va a ir a menor velocidad, ¿sí? Se me va a ir pegando a las paredes y no va a circular tan rápido como el agua, ¿sí? El agua va más rápido. Entonces, si mi sangre está intoxicada, llena de impurezas, va a ir despacito. Y al ir despacio, ¿qué es lo que ocurre? Me va generando una presión en las venas y en este caso se inflama la parte del ano por constipación, porque yo estoy todo el tiempo forzando también esa zona a eliminar materia fecal que está más dura, más endurecida, que cuesta más hacerla avanzar. Y empiezan a aparecer como hacia afuera esas como rosario venoso, se le dice, como las venas dilatadas alrededor del ano, ¿sí? Eso genera dolor, se siente pesadez, dificultad para defecar, y bueno, sangrados, un montón de síntomas. Y también fíjense el uso de fajas, el uso de cinturones apretados, en este caso, bueno, los zapatos apretados también pueden ser una causa de hemorroides. Y esta dolencia, dice, solo puede existir por malas digestiones crónicas y obviamente la constipación. ¿Cuál es el tratamiento para las hemorroides? El mismo que vimos hasta ahora.
comer crudívoro, ¿sí? Purificar la sangre. Los baños de asiento van a ser excelentes porque es lo que me va a desinflamar justo esa zona que yo necesito que desinflame, por lo menos 2 a 3 veces por día. Los baños de vapor si puede la persona, si no puede movilizarse se le van a hacer las frotaciones. Y durante la noche las cataplasmas de barro, siempre. Le vamos a agregar lo mismo que en los tumores de ano, entre las piernas también colocar la cataplasma. Y en casos agudos, o sea que puede haber, hay veces que hay obstrucciones de las hemorroides, habría que hacer el de primeros auxilios, y enseguida ayuno, envolver, calentar el cuerpo, frotar, todo lo que habíamos visto cuando vimos la parte general de los tratamientos, ¿sí? Así que esto es en general toda la parte intestinal, pero como tratamiento siempre es todo muy similar. Le vamos agregando cositas en el camino, pero el tema es ponerlo en práctica esto ya, para que al ir haciéndolo uno, ir aprendiéndolo, se lo puede recomendar también a otros, ¿sí? Y ver que realmente es efectivo. Así que bueno, después vamos a ver que, bueno, hoy nos llegamos el tema de los parásitos, ¿sí? Que es un tema muy importante porque a veces uno piensa que es un problema de los chicos nada más o de los animalitos, y es un problema de todos los seres humanos. Vivimos parasitados y hay que tener en cuenta eso porque es una causa de continuar con síntomas de mal funcionamiento en general, Hay que tener en cuenta el parásito y hay que tener en cuenta también todo lo otro, ¿sí?